Hola, 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 muy, pero muy buenas tardes. Estamos en el aire, arrancamos una nueva Hora P. Mi nombre, Tiago López, y estás en Del Bosque Radio, en la FM 89.1, en un momento en el que hablamos de todo un poco, de política, de la actualidad, de todo lo que tiene que ver con la sociedad, y a muy poquitos días del balotaje. Al día siguiente de lo que fue el debate presidencial en la noche de ayer, tenemos una invitada muy especial. Está con nosotros la concejal electa, Estefanía Albacetti, por La Libertad Avanza en Quilmes. ¿Cómo estás, Estefanía? Gracias, Tiago, todo bien, gracias. Ahora sí podemos decir concejal. Ya, Queda sí, muy finalmente concejal electa, así es. ¿Qué te parecieron? Arranquemos por ahí, ¿no? Que en estos días no hemos charlado, no nos hemos visto. ¿Qué te parecieron los resultados? ¿Sí? Lo que fue octubre, sabemos que tenemos el balotaje por delante, pero ¿cómo viviste eso? ¿Por qué integraste una lista? Ahora sos concejal electa. Bueno, los resultados me parece que demostraron, primero que Sergio Massa, por ejemplo, tiene un techo, que es el voto que recibió en las generales, y por otro lado tenemos un Javier Milei, cuyo techo aún no se conoce, pero que yo creo que está en condiciones de superar ampliamente. Nosotros sabíamos que había posibilidad de terminar en un balotaje, si bien obviamente teníamos la esperanza y laburamos para poder ganar en primera vuelta, se sabía que lo más probable era que termináramos en un balotaje, pero esto se analizó muchas veces por politólogos reconocidos. De cara a un balotaje, trabajando y fiscalizando, sabemos que podemos convertir a Milei en presidente. Contame un poco de vos, ¿no? En lo personal, luego de ser elegida como concejal, ¿qué cambia en tu vida? ¿Cambiaron algunas cosas? ¿Lo estás llevando de otra manera? No, mira, a mí me pasó que el hecho de que nosotros tengamos que empezar a pensar en un balotaje después de lo que pasó el 22 de octubre, no me pude permitir todavía, no sé si tomar conciencia, ¿no? Pero celebrar definitivamente todavía no. Te anuló un poquito la parte personal, ¿no? Digo. Sí, porque yo siempre estuve en esta causa para que Javier Milei sea presidente, más allá del rol que me tocó asumir. Y de la candidatura que llevé a cabo. Yo estoy en esto por Javier Milei y por un proyecto de país, un proyecto de nación. Entonces, todavía no tuve el tiempo de ponerme feliz al respecto. Automáticamente, cuando vimos el resultado de las generales, empezamos a pensar y a trabajar para el balotaje. Bueno, luego de esos resultados hubo distintos acuerdos, quizás alianzas, ¿no? Se acercó una gran parte de lo que es el PRO, otra parte de Juntos a La Libertad Avanza, hubo diálogo, bueno, hubo acuerdos y demás. ¿Qué te pareció, no? Esto de Macri y Bullrich aliados con Milei. ¿Te pareció algo favorable? ¿Le enriquece el espacio? Apoyando. Esto no es una alianza ni un acuerdo político, sino que es el apoyo de dos dirigentes importantes, como son el caso de Patricia y de Mauricio, que evidentemente pusieron por delante los intereses de los argentinos por encima de los egos políticos, dejando de lado toda el tironeo propio de la campaña, que nosotros competimos porque tenemos muchísimas diferencias, pero en el momento en el que se encontraron frente a un balotaje y que las opciones eran la continuidad del desastre o una opción nueva, más allá de que no era la opción a la que ellos apostaban desde un primer momento, entienden que es la opción que hoy todos los que sabemos que definitivamente se tiene que terminar el kirchnerismo, tenemos que apoyar. Así que, desde mi punto de vista, siempre muy agradecida por este apoyo, que obviamente se traduce también a nivel local, se replica, pero no es una alianza política, es un apoyo que es muy bienvenido y que es necesario y del cual estamos agradecidos. ¿Y qué opinás acerca de los famosos neutrales, ¿no? Aquellos que dijeron, bueno, yo no voy ni por un lado, no voy por el otro, o mismo los que pueden llegar a ir y votar en blanco, de alguna manera impugnar el voto. ¿Qué hay para decirles a ellos? Creo que la neutralidad no existe en política. Cuando uno dice tomar una posición neutral, siempre termina favoreciendo a un lado o al otro. Entonces creo que ese intento de quedar por fuera de la elección, por fuera del aparato democrático, siempre va a ser fallido. Tu voto en blanco va a influir sobre el resultado final. Entonces me parece que es el momento de sentarse a escuchar a los candidatos, de sentarse a leer la trayectoria de cada uno de los candidatos, porque a veces no se trata solamente de escuchar, porque mentir es muy fácil.
sobre todo en un país donde a veces la memoria se ve un poquito interrumpida en los procesos electorales, porque es que pasa tanto en nuestro país que por eso me parece que hay que invitar a los vecinos a hacer un poquito de historia, a leer, a recordar. Nadie resiste un archivo, a recordar un poquito para atrás quién es quién, qué decían, qué no decían, para ahora sí tomar una decisión, no en base a lo que te digan hoy como promesa de campaña, sino realmente a las ideas que los representaron siempre a los candidatos. Hablas de esto de escuchar, ¿no? Los candidatos. Ayer fue una gran oportunidad para justamente poner en práctica esto. ¿Qué te dejó el debate, ¿no? El debate presidencial de cara al balotaje entre Javier Milei y Sergio Massa. ¿Qué te dejó a vos en lo personal y también teniendo en cuenta que sos concejal electa de La Libertad Avanza? Pero ¿qué te aportó? Como escuchando el debate, como ciudadana, como argentina. Bueno, uno nunca deja de sorprenderse del cinismo que puede caracterizar a algunos políticos. A mí me resulta sumamente extraño, y más allá de que uno se sorprende cada vez menos, como te digo, uno nunca se deja de sorprender, que el ministro de Economía actual, parte del gobierno kirchnerista, que hoy es oficialismo, quien llevó el dólar a 1.100 pesos y la inflación a números terribles, se haya parado frente a una cámara con su total tranquilidad, la tranquilidad que suele caracterizar a los mentirosos profesionales, a pedirle a los argentinos que voten por él para tener una Argentina mejor o distinta. A mí no me deja de sorprender lo hipócrita que puede llegar a ser Sergio Massa, lo caradura, lo mentiroso, y cómo avasalló, porque esa fue claramente la estrategia, con preguntas donde incluso le limitaba las respuestas por sí o por no a Javier Milei, para evitar que Javier apuntara sobre él como lo que es actualmente, que es el actual ministro de Economía. Sergio Massa es el actual responsable de la situación económica que vivimos todos los días los argentinos. Ese es el tipo que anoche nos estaba pidiendo en el debate que lo votemos por una Argentina mejor. ¿Pensás que el debate, y teniendo en cuenta todo esto, ha dejado un ganador? Si lo analizamos un poco, ¿uno de los dos se fue victorioso de este debate? No, porque tengo que reconocer que ninguno. En primer lugar, obviamente Sergio Massa, porque como te digo, no te pueden mentir de esa forma en la cara, con ese descaro y con esas expresiones incluso que dejan a la notoriedad que es un cínico. La gente simplemente se enojó. La gente lo que veía era al ministro actual de Economía hablando en la televisión como si no fuera parte del gobierno actual y chicaneando a una persona que no forma parte del Poder Ejecutivo. Incluso esas limitaciones, como te decía antes, para dejarlo con respuestas cortas a Javier, enojaron muchísimo a toda la gente. Entonces creo que desde esa perspectiva de ninguna manera pudo haber ganado absolutamente nada Sergio Massa, más que los aplausos de su techo político, o sea, del porcentaje que ya lo votó en las generales. Obviamente lo van a aplaudir porque lo tienen que aplaudir, pero no creo que haya sumado un solo votante nuevo. Y por otro lado, Javier, me parece que no aprovechó del todo la oportunidad de exponer a Sergio Massa, porque Sergio Massa es un tipo habilidoso para la mentira y el engaño, y Javier es un tipo transparente y es un tipo que no es político por naturaleza, sino que es una persona honesta y tiene reacciones simplemente humanas, como la indignación al estar justamente hablando con el ministro actual de Economía, la sorpresa, el enojo con el responsable de que la estemos pasando tan mal económicamente. Entonces me parece que no todos nos quedamos con ganas, y hoy todos los que apoyamos a Javier Milei y los que no también, los neutrales también lo dicen, nos quedamos con ganas de que le diga un poquito más en la cara a Sergio Massa que es el responsable
de lo que está pasando en la economía hoy y de que es parte del nefasto gobierno que hoy es oficialismo. Queríamos que se lo diga. Pero bueno, hoy es el día en el que todos también tenemos muchas ganas de salir a decirlo. Entonces, por ese lado, creo que sí tuvo una ventaja Javier y creo que también está controlando cada vez más esa impulsividad argentina y humana que tiene de decirle chorro al chorro, que me parece bien porque desde el lugar de responsabilidad que tiene que aprender a dominarlo, pero bueno, nos quedamos todos con muchas ganas de decírselo nosotros, ¿no? Eso quería preguntarte porque sé que lo conoces a Javier. ¿Lo ves más moderado en estas instancias? Digo, ¿estás viendo un Javier que se está quizás acostumbrando un poquito más a ese rol que está ocupando? Sí, creo que se está... Y dejando de lado el Javier Milei de antes, ¿no? Que uno lo veía más eufórico. Nunca deja de lado a su esencia, pero sí quizás yo lo que noto es que se está queriendo superar día a día para poder tomar el rol y representar a los argentinos como futuro presidente. Él es consciente de que la obligación que va a tener que tomar a partir del 10 de diciembre es la obligación más importante de toda su vida, y de que somos muchos los que confiamos en él y de que va a tener una carga muy importante sobre los hombros. Entonces, me parece que habla muy bien de él este esfuerzo que hace por superarse día a día en hacer las cosas mejor, sin perder jamás su esencia, su coherencia y sin faltar jamás a la palabra y a la promesa. Bueno, yo sé que muchas veces que hemos hablado, sé lo liberal que sos, la causa, cómo la llevás, cómo la apoyás, y en ese sentido preguntarte por aquellos legisladores o militantes o personas que estaban con Javier Milei, pero cuando vieron quizás el apoyo de otras fuerzas, decidieron decir, bueno, no, doy un paso a un costado, no estoy de acuerdo. Digo, ¿qué te pasó al ver eso? Al sentir quizás que faltaba el apoyo de estas personas que antes lo tenía, Javier. Mira, primero hay muchas cosas que se dicen y que no son ciertas. También hay que aportar un poco de claridad. Obvio. Hay mucha campaña de la mentira, diciendo que gente se fue y no se fue. Yo me acuerdo cuando fue, antes de las PASO, había mucha gente que había sido acusada de ir contra Javier Milei y que tuvo que salir a desmentirlo y a decir, no, para nada, jamás dejé de apoyar a Javier Milei, jamás dejé de apoyar a La Libertad Avanza. Me parece que hay un poco de eso también, y que por otro lado, siempre pasa que hay gente que se mete en política, tampoco se va a negar, para especular y para venderse, y que por ahí uno les da lugar porque uno piensa que vienen con las mejores intenciones, porque vienen con buenas propuestas, porque vienen con el apoyo de la gente, y que después, bueno, sin ir más lejos, no se ha ganado Sergio Massa el apodo de panqueque en vano. O sea, panqueques como Sergio Massa existen en todas las fuerzas políticas. Lo bueno es que nosotros no lo tenemos de candidato a presidente. Yo en ese sentido mencionaba un claro ejemplo que fue prácticamente al día después de este apoyo de Macri Bullrich, lo que fue Barrio Nuevo, ¿no? Digo, toda la campaña que apoyó o que estuvo ahí colaborando, y luego cuando vio esta situación dijo, bueno, yo la verdad acá no continúo. Digo, y así pasó también con algunas personas que votaban a La Libertad Avanza, pero después dijeron, no, la verdad que esto no nos representa. Traidores existieron toda la vida y en todos los ámbitos. Lo bueno y lo importante es que en La Libertad Avanza los traidores se recortan, no se quedan, no permanecen, no siguen formando parte del gobierno año tras año tras año, las mismas caras, los mismos caraduras. El otro día pensaba en eso cuando lo veía a Sergio Massa caminar airioso y a pecho inflado al lado de Aníbal Fernández, uno de los quilmeños más repudiados que tenemos nosotros acá. Y el tipo caminaba al lado de Aníbal Fernández con orgullo, y yo pensaba, ¿cómo puede ser que después de tantos años estos tipos sigan siendo las caras visibles de un espacio político que además es gobierno? Eso no pasa en La Libertad Avanza. Estefanía, quiero que hablemos un poco de uno de los temas quizás más importantes que tiene la elección, que es la fiscalización, ¿no? Lo importante que es cuidar el voto y mantenerlo a salvo. Sé que ayer tuviste un acto multitudinario, mucha gente reunida, no sé si llamarlo acto, pero sí sé que se convocó mucha gente. Contanos un poco en tus palabras lo que fue el día de ayer. Ayer tuvimos una capacitación de fiscales de la Julio Argentino de Quilmes, la agrupación que yo encabezo acá en el distrito y que es encabezada a nivel provincia de Buenos Aires por el diputado Nahuel Sotelo. Fue una capacitación y un encuentro porque nosotros
nosotros somos también militantes de la libertad. No es que fiscalizamos porque lo hacemos de oficio en todas las elecciones y para cualquier candidato, no. Nosotros somos la militancia genuina y vamos a hacer la fiscalización leal de Javier Milei en Quilmes. Ayer nos juntamos, éramos casi 600 personas adentro del club. Hicimos una capacitación porque hay muchos fiscales que fiscalizan por primera vez. Además hicimos entrega de los materiales, las boletas para reposición. Y sí, se podría decir un poco que es un acto porque, por ejemplo, también uno de nuestros militantes más queridos es Juliano Aleso, que es cantante de rap, quien cantó arriba del escenario. Contamos con la presencia del diputado Nahuel Sotelo, que le dio unas palabras a nuestra militancia. Entonces siempre se vive con un clima festivo. Además nos caracteriza la esperanza de estar de querer que Javier Milei sea nuestro presidente. Entonces se vive con un clima de alegría y bueno, sí, la verdad que no es una sorpresa porque yo sé quienes formamos parte de la Julio Argentino de Quilmes, toda esa gente con la que ayer nos pudimos juntar en forma conjunta en un lugar de Quilmes, es gente con la que me junto individualmente todo el tiempo, es gente con la que laburamos en cada circuito de Quilmes, es gente que todo el tiempo está del otro lado del teléfono, es la gente que se puede ver en redes desde un like o un comentario. Y ayer hicimos lo que hicimos porque en primer lugar teníamos que hacer una capacitación final para la entrega de materiales, pero además porque nos merecíamos ese encuentro. Hacía rato que no estábamos todos juntos, nos merecíamos ese encuentro, nos costó un poco conseguir un lugar que nos abriera las puertas, pero agradezco mucho a la gente que tuvo la valentía de hacerlo y de darnos ese espacio físico necesario para que nosotros, que somos tantos, hayamos podido compartir, la verdad, una hermosísima tarde. Quisiera preguntarte en el sentido de un poco el filtro, ¿no?, con los fiscales, porque hasta donde sé cualquiera podía sumarse a fiscalizar para La Libertad Avanza, pero desde tu lado, ¿cómo saber si fehacientemente está trabajando para cuidar el voto de La Libertad Avanza y no puede ser alguien que de alguna manera ponerle el término infiltrado, ¿no? Alguien que no va a luchar por ese voto? Es importantísimo controlar quién fiscaliza y quién no. Tenemos la experiencia de las PASO y de las generales, que es importante porque uno sabe quién cumplió y quién no cumplió, en quién tiene que confiar y en quién no tiene que volver a confiar. Yo particularmente me tomo con muchísima responsabilidad a la hora de fiscalizar y de aceptar escuelas designadas, y si tengo que decir que no, porque en determinada zona sé que tengo menos gente que en la otra, con mucha responsabilidad digo que no, porque yo creo que la fiscalización es lo más importante. Si la fiscalización falla, todo lo que se hizo antes, absolutamente todo el esfuerzo es en vano. Entonces, como te digo, para filtrar nosotros tenemos organizadores, tenemos coordinadores en todos los circuitos de Quilmes, más de uno. Para la gente que no sabe, Quilmes está dividida en 17 circuitos electorales para una mejor organización, y nosotros tenemos más de 40 coordinadores, por lo tanto tenemos más de un coordinador por circuito. En algunos lugares que son grandes tenemos hasta 3. Entonces, esos coordinadores se encargan de tener un trato personalizado con los fiscales que se suman, de pedirles nombre, apellido, DNI, de averiguar de dónde vienen, de capacitarlos, de proveerles el material. Ayer estábamos todos juntos y cada uno también pudo conocer, en algunos casos nunca se habían visto personalmente con sus coordinadores de circuito, los pudieron conocer, entablar una relación de confianza porque son los que también los van a apoyar durante la jornada electoral. Así que tenemos muy profesionalizado el trabajo desde la Julio Argentino de Quilmes de la fiscalización que nos toca. ¿Es un tema también de entrenamiento lo que es la fiscalización, más allá de la identificación de quién protege y quién no el voto? ¿Pero es un tema de entrenamiento cuando se va a fiscalizar? Sí, por eso la capacitación es muy importante, así como la experiencia. Nosotros tratamos de que se acompañen entre sí los fiscales que son nuevos con los fiscales que ya tienen experiencia de haber fiscalizado en otros periodos electorales, porque siempre está bueno tener a alguien que te contenga, que te saque una duda, que te ayude en determinada situación. Sabemos que en las elecciones generales, al igual que en las PASO, hubo muchísimas irregularidades, se cometieron ilegalidades que están algunas denunciadas y otras no, pero teniendo en cuenta que obviamente van a volver a surgir,
estas irregularidades, nosotros necesitamos que nuestros fiscales estén preparados y están preparados y vamos a tener también a los abogados que van a estar a cargo de asesorar en caso de que sucedan cosas que no tienen que suceder a los fiscales que estén adentro de la escuela trabajando. Estefanía, para ir cerrando lo que le pregunto a cada persona, a quien entrevisto, ¿por qué elegir la boleta de Javier Milei en este balotaje? ¿Por qué elegir La Libertad Avanza y por qué no la otra, no? Javier Milei y Victoria Villarruel son la única opción hoy que ha quedado por decisión democrática de la gente para hacer frente al gobierno nefasto que hoy es oficialismo. Sergio Massa, el candidato a presidente que ofrecen los kirchneristas, es el actual ministro de Economía, el responsable de que el dólar esté a 1.100 pesos, el responsable de que todos los días salgamos a comprar sin tener la menor idea de cuánto aumentó la carne, la leche o la polenta. Es parte de un gobierno que no se cerró en pandemia mientras en la Quinta de Olivos hacían fiestas de cumpleaños. Es parte del gobierno que gana las elecciones en las cárceles. No así La Libertad Avanza, que es el que salió último en las cárceles. Sergio Massa es kirchnerismo. ¿Queremos seguir con el kirchnerismo? ¿Queremos que se nos sigan yendo los jóvenes? ¿O queremos darle la oportunidad a la Argentina de una propuesta nueva? Yo confío en Javier Milei, confío en sus propuestas, confío en que la idea de que el Estado tiene que ser cada vez más chico para que nos salga cada vez más barato, pero a la vez también tiene que ser más eficaz. Y eso solamente se logra cuando el Estado es solamente para el beneficio de la gente y no para pagarle sueldos a los ñoquis amigos. Esa es la propuesta de Javier Milei. Sacarte la mano del bolsillo, dejarte que administres tu dinero. La propuesta de Javier Milei es que a partir de ahora los que tengan miedo de salir a la calle sean los delincuentes y no los ciudadanos de bien. Esa es la propuesta de Javier Milei. Esa es la propuesta de casi el 70% de los argentinos que le dijeron basta a este gobierno kirchnerista, cansados de la inseguridad, de la inflación, de la emisión monetaria que hace que la plata argentina, el peso argentino valga cada vez menos. Esa es la propuesta y por eso tenemos que elegir La Libertad Avanza sin el miedo que nos están queriendo inculcar. Los únicos que tienen que tener miedo de que gane La Libertad Avanza y Javier Milei sea presidente son los políticos corruptos que se llenaron los bolsillos todos estos años con la plata del Estado. Entre ellos, el ministro actual de Economía, Sergio Massa, que te promete una Argentina nueva siendo parte de un gobierno que lleva 16 años haciendo pelota a los argentinos. Estefanía, muchísimas gracias por la visita y por la entrevista. Gracias. Ahí pasaba con nosotros en una nueva Hora P Estefanía Albacete, quien es concejal electa del municipio de Quilmes por La Libertad Avanza. Cerramos así un nuevo ciclo, una nueva emisión de La Hora P. Muchas gracias.